Hay quienes pintan, otros escriben, algunos cocinan, bailan, cantan, miran el mundo a través de una cámara o un personaje, pero todos tienen algo en común: el arte como manera de sentir, de decir, de transformar lo cotidiano en algo profundo. El arte está inmerso desde el origen de la humanidad y siempre ha servido como medio de expresión humana. Es un canal de comunicación universal que trasciende las barreras lingüísticas y culturales. Y aquí, en este rincón de la provincia de Buenos Aires, con sabor a pueblo, nace este espacio radial hecho de pinceladas, palabras, imágenes, para escuchar la voz de artistas, para escuchar sus historias y entender qué hay detrás de cada una de sus obras. Cada semana, de la mano de Nati y sus invitados, viajaremos por los paisajes invisibles del corazón humano. Pintores, poetas, músicos, soñadores tendrán un rincón de este aire que se vuelve refugio. Bienvenidos a Alma de Artista, un espacio donde los silencios también hablan y cada encuentro deja una huella. No jugaremos a la guerra rueda que rueda. Inventaremos un lugar para escondernos de los fantasmas, de las brujas, de los truenos, de todo lo que nos asusta y nos desvela. Inventaremos una historia que contar, la pintaremos de amarillos y de soles, y cuando el cuento casi esté por terminar, nos inventamos un final con más colores. Ale, ale, la vida está por empezar. Ale, ale, no hay que perderse ni un segundo. Hay que inventarse 1000 pretextos y cantar, que hoy más que nunca una canción precisa el mundo. Ale, ale, la vida acaba de empezar. Muy buenas tardes para todos los que nos están escuchando. Acá comenzamos con nuestro programa Alma de Artista. Mi nombre es Natalia Vigali. Quiero darles la bienvenida a todos ustedes. Estamos saliendo por Radio Las Flores, AM 1210 y FM 89.7. Este programa nace con la idea de llevarlos un poco a ese mundo mágico que es el arte, un lugar que nos lleva a la creatividad, a la pausa, a descontracturarnos, lejos del trabajo, las obligaciones y los problemas. Quiero agradecer a los mensajitos también que hemos recibido de gente que nos escucha y que nos dicen que nos escuchan y que les gusta nuestro programa. Quiero contarles que, como siempre, tendremos una columna de mitología, una columna de literatura y una entrevista con nuestro invitado del día de hoy, que ya les contaremos de quién se trata. Y quiero que Martín les cuente un poquito de qué manera pueden comunicarse con nosotros. Bienvenidos, Martín, a este nuevo programa. Muchas gracias. Bueno, como decías vos, lo pueden hacer a través de WhatsApp al 22 44 50 46 11. En YouTube nos pueden encontrar como Alma de Artista, Radio Las Flores, y a través de Instagram como Alma de Artista, Entrevistas. Muchas gracias. Quiero agradecer también a Bruno Gioioso, que es nuestro operador técnico, y a Carlos Carricaburo, nuestro productor artístico. Y quiero comenzar con una frase que tiene mucho que ver con el programa del día de hoy. No les voy a decir todavía quién es nuestro invitado, pero quiero comentarles que tiene algo que ver con el coro de nuestra ciudad. Y la frase de hoy dice que en un mundo que muchas veces desafina por egoísmo o ruido, un coro polifónico nos recuerda que la armonía solo aparece cuando todos nos escuchamos. Gracias por escuchar el programa y ya comenzamos con Alma de Artista. En lo más profundo del tiempo, cuando los dioses caminaban entre los hombres y las estrellas tejían destinos, nacen los mitos. Historias siempre vigentes que cruzan los siglos.
Ahora, en Alma de Artista, viajaremos a través de lo sagrado y lo profano entre héroes, dioses, musas, laberintos y oráculos. Porque detrás de cada mito hay una verdad escondida, una metáfora que aún late en nuestra memoria y que es a veces la mejor manera de entender el presente. En esta ocasión voy a contarles una de las tantas hazañas escritas en la Odisea, un texto hecho por Homero que relata el viaje de Odiseo a Ulises, desde Troya hasta su tierra, Ítaca, en donde su esposa Penélope y su hijo Telémaco lo esperan durante 20 años. La década que duró la guerra de Troya, más los otros 10 años que tardó el viaje de regreso, en el cual fue pasando por distintos lugares que lo pondrían a prueba. Luego de que Odiseo pase con su grande navío por lugares como la tierra de los Lotófagos, la isla de los Cíclopes y la isla del Rey de los Vientos, hizo una parada en la isla de Eea, en donde una hechicera llamada Circe convirtió a algunos de sus hombres en cerdos. Odiseo se salvó, puesto que Hermes le dio antes una flor mágica que era inmune al hechizo. Luego, Circe y Odiseo se enamoraron, y él le suplicó a ella que devuelva la condición de humanos a sus compañeros. Pero eso no hizo que Odiseo se olvidara de su tierra ni de su gran amor, Penélope. Viéndolo tan angustiado, Circe lo dejó ir, pero antes le dio algunos consejos, como que a continuación tenía que pasar por la isla de las sirenas y le advirtió que sus bellas voces encantaban a todos los que navegaban por las cercanías. Ellas tenían rostros de muchachas, pero patas y plumas de aves, y se dan muchas versiones diferentes para explicar esa peculiaridad, como que jugaban con Core cuando la raptó Hades, y que Demeter, ofendida porque no habían acudido en su ayuda, les dio alas y les dijo: «Id a buscar a mi hija por todo el mundo», o que Afrodita la transformó en aves porque, por orgullo, no querían entregar su virginidad a los dioses ni a los hombres. Pero ya habían perdido el poder de volar, porque las musas las derrotaron en un certamen musical y les arrancaron las plumas para hacerse coronas ellas mismas. Ahora permanecen sentadas, cantando en una pradera entre los montones de huesos de los marineros a los que han arrastrado a la muerte. «Tapa los oídos de tus hombres con cera de abejas», le aconsejó Circe, «y si tú deseas escuchar su música, haz que tus marineros te aten de manos y pies al mástil, y oblígales a jurar que no te soltarán por muy cruelmente que les amenaces». Cuando Odiseo fue a despedirse, Circe le previno de otros peligros que le aguardaban. Luego partió, llevándolo una vez más por un viento favorable. Cuando el navío se acercaba a la isla de las sirenas, Odiseo siguió el consejo de Circe. Las sirenas cantaron tan dulcemente, prometiéndole anticipar el acontecimiento de todos los futuros acontecimientos que tendrían lugar en la tierra, que empezó a gritar a sus compañeros amenazándoles con la muerte si no lo soltaban. Pero ellos, obedeciendo a sus órdenes anteriores, lo único que hicieron fue atarlo todavía más fuerte al mástil. Así, la nave siguió navegando sin peligro, y las sirenas, sintiéndose humilladas por este fracaso, se suicidaron. Odiseo y los remeros continuaron con su viaje. ¿Quién sabe cuántas aventuras más le esperarían? Lo que acabo de leer fue un fragmento del capítulo Los viajes de Odiseo del libro Los mitos griegos de Robert Graves. Quise traer esta aventura que pasó Odiseo porque el invitado de este programa está relacionado con el coro musical, en donde varias personas cantan creando una hermosa melodía, que al igual que las sirenas del mito, encantan a cualquiera que las escuche. Todo ese asombro a nuestro alrededor.
Detrás de cada obra hay un mundo, un gesto, una duda, una tristeza, una esperanza y una historia que merece ser escuchada. En Alma de Artista nos sentamos frente al alma del creador para acompañarlo en el relato de su viaje, porque cada trazo, cada nota, cada palabra, cada imagen lleva consigo una búsqueda. Hoy abrimos esa puerta y nos dejamos llevar por la emoción de ese viaje y dejamos que el arte hable a través de quien lo cree. Bueno, llegó el momento de la entrevista del día de hoy. Después de escuchar el primer tema musical, ahora lo vamos a presentar. Hoy tenemos el honor de conversar con un hombre que ha dedicado su vida a la música y a la educación, dejando un legado que trasciende generaciones. Nuestro invitado es un maestro comprometido con la enseñanza de la música, que ha pasado 30 años de su vida en distintas aulas de la educación pública y privada, formando niños y jóvenes de todos los niveles educativos. Es profesor de música recibido en el Conservatorio Isaías Orbe y dedicado desde hace 28 años a ser el director del Coro Polifónico Municipal de nuestra ciudad. Un grupo de 40 voces que han estado unidas durante muchos años creando música y magia en cada presentación. En su taller La Vihuela, compartió su saber y experiencia con personas de distintas edades, creando un espacio de aprendizaje y crecimiento. Durante 40 años ese ha sido su lugar, su refugio y su pasión. En esta entrevista exploraremos la vida y la carrera de nuestro invitado y sobre todo hablaremos sobre su experiencia al frente del Coro Polifónico Municipal y cómo ha visto crecer y evolucionar a este grupo a lo largo de los años. Bienvenido, Miguel Polito. Gracias por compartir tu historia con nosotros. ¿Qué tal? Es un placer estar acá acompañándolo en esta propuesta y desde ya los felicito. Y bueno, muchas gracias. Pueda seguir por mucho tiempo. Muchas gracias, Miguel. Gracias por sumarte a Alma de Artista y contarnos un poco de tu historia, de tu trayectoria. Bueno, para comenzar quisiera hacerte una pregunta de qué fue lo que te motivó a dedicarte a la música, fundamentalmente, a estudiar música y dedicar parte de tu vida a esta profesión. Bueno, de chico uno siempre va haciendo distintas actividades, hice judo, básquet, vóley, música. De todo. De todo. Para probar. Sí, porque en el momento era lo que surgía. Y bueno, el orden muy bien no me lo acuerdo, pero creo que primero empecé a estudiar con el profesor el Chispa Rodríguez, hermano de Beto Rodríguez, Ajá. que era innovador porque en ese momento, porque se enseñaba guitarra sin necesidad de estudiar por música. También estudié por música con Saúl Corral, otro de mis maestros. Y paralelo a eso, algunos años después, junto a Raúl Ibarrolaza, que era vecino de nuestra familia, vivíamos al lado, empecé a tocar guitarra y bueno, él fue el que me metió en el folclore, Ajá. que musicalmente es de donde vengo, y con las actuaciones también, fue Raúl Ibarrolaza. Bien. ¿Y qué te llevó después a estudiar en el conservatorio? Bueno, lo del conservatorio fue posterior. Fue mucho después. Sí, mucho después. Los primeros años, finalizado el secundario, por hobby enseñaba guitarra. Bien. Desde muy joven. Sí. El último año del secundario creo que ya estaba enseñando. Sí, con un poco de vergüenza, me insistían, y así fue de a poco. Fui alumno del Colegio San Miguel. Tocaba la guitarra en los actos y al poquito tiempo la directora Blanca Giosa, a quien le debo todo lo que me ha permitido ser a lo largo de estos años, porque me dio la posibilidad de ser docente en el Colegio San Miguel. Y bueno, mes a mes, año a año fue ganando espacio la música, que era un hobby, pasó a ser una profesión. En un momento tuve que decidir dejar la carrera que estaba haciendo, que era profesor de matemática, como mi hermana, Carmen. Sí.
me apasionaba y me apasiona la matemática. Y bueno, así fue como empecé en el camino de la música en cuanto a la dedicación casi total. Más, claro. Sí, después, bueno, fui armando grupitos y así fue. ¿Y en tu casa era una casa donde habitualmente se escuchaba música o tuviste, no sé, padres, tíos, abuelos Influencia. dedicados a Bien. la música? No, dicen que mi papá bailaba muy bien, Ajá, pero no, básicamente había un tocadisco, un Winco, sí. con 2 parlantes. Mis hermanas son 13, 14 años más grandes que yo, escuchaban música, así que crecí con la música Claro. de Palito Ortega, Sandro, Rafael, Salvatore Adamo, Ujú. algo de música instrumental también había, y bueno, y el uso de los discos, ¿no? Los Bien. discos que ahora los denominan vinilo, en ese momento Claro. la palabra vinilo no sonaba. Claro. Miguel, ¿y cuáles han sido por ahí a lo largo de tu carrera los momentos como mucho más sobresalientes o que te han marcado mucho, digamos, a lo largo de tu vida profesional? No sé si hubo momentos puntuales. Ujú. Creo que en definitiva esos momentos puntuales son los inicios de cada una de las actividades, Bien, ¿no? bien. Por ejemplo, lo que te decía con Blanca Giosa, que me dio la oportunidad De ser de docente. ser docente, y a partir de ahí, bueno, durante muchos años, bueno, 30 años casi, trabajando en la docencia, como vos dijiste, en todos los niveles, que es todo distinto, ¿no? Los niños, Claro. los adolescentes, los adultos también estuve en el profesorado, menos años, pero estuve. Y así como Blanca Giosa fue importante en cuanto a la docencia, Nidia Palmieri fue importante en cuanto a mi inicio en la dirección coral. Como docente del colegio, yo armaba coros de adolescentes, a 3 voces, 4 voces, armaba grupitos con la vihuela, que en los primeros años no se llamaba así. Y en determinado momento, cuando hay cambios en la dirección de cultura, el director de coro de entonces no continuó. Sí. Yo dirigía un coro de niños, Ujú. que también agradezco a quien me dio la entrada, digamos, a trabajar en la dirección de cultura, que fue Teresa La Regina. Ajá. Eso fue muy rápido y muy, viste, cuando te sale todo, vos decís, Sí, sí, yo muy tenía redondito. un coro chiquito en el Colegio San Miguel, un coro chiquito en la escuela 10, bueno, tan chiquito no, 20, 25, 30 personas, un coro de niños, quiero decir, Sí. en la 10, creo que en la escuela 1 estaba trabajando también, con el coro. Entonces en un momento voy a hablar ahí a lo que era, creo, la Secretaría, creo que era en ese momento de Bienestar Social, que Puede ser. incluía cultura. Sí. Y bueno, le digo, tengo un coro de niños, y así, no podemos hacer un coro de niños en la dirección de cultura. Bueno, y ahí surgió. Mira. Entonces Miren- cuando Diego Miller, que era el director del coro municipal, deja, yo estaba con el coro de niños, y bueno, Nidia Palmieri me ofrece lo que después sería un camino largo y de muchas Ahí alegrías. comenzaste con el Ahí tema del comencé coro. Mirá. con el coro municipal, un coro que estaba con pocos integrantes, de muchos años en la agrupación. Cuando me sumo yo, acerco a muchas personas con las cuales había tenido contacto, a los jóvenes que había tenido como profesor de los torneos bonaerenses, que habíamos participado mucho, Sí. en la categoría en la categoría conjunto instrumental y vocal. Ujú. Entonces varios jóvenes fueron a cantar al coro, otros que conocía de antes, no sé, Armando Miller, que era compañero guitarrista, María del Carmen Lucha, quien acompañaba mientras ella cantaba, y canta y lo hace muy bien. Y así formando un grupo con gente que me tuviera paciencia, ¿no? Porque era una experiencia nueva para mí, era hacer prueba-error, como se dice, y necesitaba gente que me acompañara Ujú. y me bancara. Y por Claro. suerte la tuve. Qué bien. Y de esos
primeros, de esa primera gente que estuvo con el director de antes, vos también tuviste, digamos, los tomaste vos. Claro, sí, dentro del coro. Sí, Bien, continuamos. bien. El coro tiene Como que 58 continuó, años de pero vida. Se sumaron otros. Sí, continuaron, sí. Bien, bien. ¿Y qué experiencia fue el tema de la dirección en nenes, en chicos? Porque me imagino que no debe ser muy fácil trabajar con distintas voces que se escuchen y que escuchen al otro, pero hasta ahí para no perderse. ¿Cómo es primero que no es ese aprendizaje, no? Se hace a dos voces al principio, Bien. algún canon, que es fácil, o sea, todos cantan lo mismo, pero en distinto momento. Uh-huh. Después, bueno, al dar clases, yo iba enseñando las canciones, entonces después cuando íbamos al coro, ya las obras se conocían. Los chicos son muy abiertos a todo, ¿no? Uh-huh. Pero, bueno, ahora con el coro municipal son dos días de ensayos, cada ensayo dura 2 horas, es un poco más, de más trabajo. De más trabajo, Sí. seguro. Sí, Miguel, bueno, antes que nada, gracias por venir. Al contrario, gracias a ustedes muy por la invitación. interesante, todo lo que nos estás contando. Yo quería preguntarte un poco cómo fue la formación para llegar a ser director de coro, cómo empieza esa carrera de director. ¿Fue junto con la carrera de música que estudiabas en el Instituto Isaías Orbe? ¿Cómo se forma un director de coro? Bueno, te repito, la carrera fue posterior. Mucho después. Probando, buscando arreglos corales, una chacarera, hacer un arreglo sencillo, la tercera, que se le suele decir tercera paralela, con algunos bajos, y después agregar otra voz, escribirla, presentarla a los chicos, a los adolescentes, y por supuesto, principalmente buscar partituras, acordes al grupo que tenés. Lo que pasa es que cuando uno se inicia, no tiene la experiencia de saber, Claro. y era otra época. No te olvides que las partituras, viviendo acá, las conseguíamos cada vez que compartíamos un concierto, había intercambio de partituras, claro. Luego hacíamos la fotocopia. Claro. Hoy se consigue todo muy fácil, escuchás un video que te gusta y ya lo buscas te comunicas por con la persona que Claro. le pedís la partitura. Al haber tanto en YouTube, tenés la posibilidad de escuchar cómo va a quedar la partitura, la canción. Claro. Antes era todo más difícil y bueno, y después cuánto curso pude hacer con maestros de música, pero específicamente de directores de coro. Uh-huh. Bueno, hay distintas etapas, o sea, desde elección de repertorio, dificultades, toda la bibliografía que podía la adquiría. Bien. Y bueno, y la experiencia. Claro, a partir desde los inicios, con esos pequeños grupitos Sí, que a dos- contabas en la escuela sí. San Miguel, desde los de a 2 voces hasta que llegaste a la dirección del coro Sí, polifónico. en los torneos bonaerenses, creo que eran 93, 94, 97, esa fue la época que yo participé de los torneos bonaerenses, son el equivalente a lo que estamos Sí, en esta semana, ¿no? En esta semana. O el anterior. Ya ahí tenía grupitos, experimentaba con grupitos a 3, 4, 5 voces. Claro. Qué bueno, Pero qué eran interesante. voces individuales, ¿no? Bien. Era más difícil que en un coro, pero los chicos eran muy talentosos. Muy Qué claro. bueno. Miguel, ¿y cómo haces para lograr la cohesión, la armonía, el buen clima con tanta gente? O sea, porque dirigir 40 personas, cada una con su forma de ser, con sus habilidades y demás, no debe ser muy fácil. No es fácil. El que entra al coro ya sabe a qué tipo de música hacemos, cómo trabajamos, no necesariamente, pero siempre se los invita a que venga a un ensayo,
sin compromiso, si le gusta vuelve, y hay que tratar de equilibrar, porque a lo largo de tantos años hay desde personas muy exigentes, muy rigurosas, donde si alguien habla, capaz que le incomoda, pasando Claro. por otros que se la pasan hablando, entonces hay que tratar de mantener el equilibrio. Es muy heterogéneo. Sí, sí, es total, y edades tenemos, las personas más grandes tienen 72, 73 años, las más jóvenes 18, o sea, imagínate, y lo que siempre insisto, y es importante que entendamos todos, es el gusto musical. O sea, todos tenemos distintas experiencias previas, todos tenemos distintos gustos musicales. Ujú. Entonces, cuando yo presento una obra, difícilmente sea una obra mala. No nos podrá gustar, no será el estilo que cada uno prefiere, pero es una obra que ha trascendido en el tiempo, porque en la dirección coral nunca se elige una canción que está de moda ahora. Claro. O sea, es muy difícil que suceda eso. Ujú. Se elige una canción que ha perdurado, una canción que se ha hecho un arreglo, porque la canción... Hay obras corales que han hecho los grandes compositores, o compositores actuales que trabajan específicamente en obras para coro, o sea, Claro. se trabaja, la creación es una obra para coro, y después las adaptaciones, o sea, tenemos una canción como ¿Por qué cantamos?, o una chacarera del rancho, y bueno, hay un arreglador, sobre esa canción decide armar las 4 voces, las 3 voces, o depende, y se elige. Perfecto. Y también decirle, bueno, a aquello que no le gusta, espera que termine la obra. Porque cuando yo presento la canción, enseño una partecita, a uno enseño una partecita a otro, al otro grupo, Claro, y luego cuando se ensambla, y luego juntamos y después es hay que ver diferente. Cómo queda el Exacto. trabajo final. Exactamente, Claro. claro. Bien, bien, Miguel, vamos a una pequeña pausa con un tema musical, que todo lo que se está escuchando en el programa de hoy son temas del coro polifónico municipal. Y ya volvemos. Bueno, seguimos acá en este programa Alma de Artista desde la ciudad de Las Flores. Salimos por AM 1210 y FM 89.7 y estamos con el director del Coro Polifónico Municipal de la ciudad de Las Flores, Miguel Polito. Bueno, Miguel, continuamos con esta entrevista. Quiero que nos cuentes un poco si tenés como un repertorio favorito dentro del coro. O sea, a ver, a lo largo de todos estos años, ¿no?, que son un montón, ¿tenés como repertorios
armados, por ejemplo, en cada encuentro, en cada presentación? Bueno, hay el repertorio académico. Bueno, básicamente nosotros trabajamos sobre 3 pilares: el repertorio académico, Ajá. clásico, como se suele decir, folclore Ujú. y obras populares o canciones en general, rock nacional, de algún país, Bien. tratando de hacer un equilibrio, ¿no? Las obras académicas, que son obras que si viene un organista podemos cantarlas con el organista, si viene una orquesta de cuerdas podemos cantarlas con ellos. Esas obras se mantienen a lo largo de los años. Bien. Entonces, cada tanto repasamos. Este año hicimos para el Día de la Virgen un concierto de órgano y coro. Elegimos un repertorio de 8 o 9 canciones. Tenemos otras 4 o 5 más. Vamos agregando. Ujú. A veces van quedando en el camino algunas, pero siempre se mantiene el mismo repertorio académico. Con respecto al folclore y a las canciones Populares. las vamos cambiando. Y sí, uno tiene canciones favoritas, pero tiene que tratar de pensar que son favoritas de uno y no necesariamente de los coreutas o del público. Entonces, a veces hay que ir cambiando también, si no, imagínate, yo hace muchos años que estoy, pero hay gente que hace más de 20 años que está en el coro conmigo. Hay una integrante que 2 años antes de que yo empezara coro empezó, o sea que ya lleva 30 años. Tenemos que ir cambiando. Claro. Y cada tanto dice, qué linda era esta, podríamos hacer esta, podríamos hacer esta. Si hacemos todo lo que podríamos hacer, no alcanza Sí, el es tiempo. infinito. Así que hay que ir eligiendo. ¿Y qué días ensayan, Miguel? Jueves a las 8 de la noche y sábado a las 7 de la tarde. ¿En Cultura? En Cultura, sí. Es no solamente música, ahí es un grupo que, imagínate, en tantos años, tantas horas, somos amigos de la música. Claro. Tomamos mate, Qué lindo, los qué ensayos, lindo cantamos generalmente en semicírculo o en rueda, en semicírculo básicamente, ensayamos, a veces nos cambiamos de lugares, y después para cada ocasión vamos adquiriendo el repertorio. Por ejemplo, con los encuentros corales que teníamos en septiembre fue el primero, el fin de semana pasado fue el segundo. Bueno, elegimos 6 obras que 15 días antes, 20 días antes trabajamos específicamente esas Para 6 eso. obras. Ujú. Ahora, que fue el segundo encuentro coral de este año, elegimos otras 6 obras. Y ahora ya hoy empezamos a trabajar con las 6 obras que vamos a presentar en el próximo encuentro. Y Bien. después llegamos al concierto de fin de año, que es en diciembre, en el Salón Rojo Municipal. Y bueno, ahí hacemos 13, 14 obras. Contamos un poco cómo nos fue con los encuentros de coros, las actividades que hizo en el encuentro el coro y los lugares donde participó. Esto de los encuentros de coro, ¿desde qué año se está haciendo? Desde el 2015. Este bien. es el año número 11 Bien. en cuanto al año, pero se han realizado más de 20 fines de semanas, considerando que en algunos años van 2 y desde hace un tiempo 3. O sea, ¿vienen coros acá o ustedes viajan? Vienen coros. el Lo que encuentro llamamos el es encuentro acá. de coro Ciudad de las Flores, se hacen las flores, Vienen acá. viernes, sábado y domingo. El viernes en la iglesia concierto, el sábado se canta bueno, alguna vez en los parajes, otras veces, ahora lo hacemos en el centro de jubilado. Ujú. Al mediodía vamos a un paraje rural, siempre hacemos un taller coral con un maestro reconocido del país, Ujú. del cual por supuesto aprendemos. Y sí, los coros que vienen son 15 coros por año, 5 en cada fecha. Un montón. Sí. Y nosotros participamos en todo. Qué todos los bien, encuentros. qué bien. Me imagino que debe ser muy rico el intercambio, ¿no? Por supuesto. Escuchamos coros femeninos, coros con pocas voces, coros con muchas voces, con acompañamiento instrumental, a capela. Hay todo muy... Al ser tan amplio, te da muchas posibilidades de crecer y ayudar también a crecer a los demás. Claro, sí. Muy enriquecedor. Por lo Sí, que sí. decís. Y las clínicas corales, los Increíble. talleres corales, bueno, un maestro nos da una partitura con los audios y yo se las mando a las más de 100 personas que vienen a cada encuentro, 5 coros,
y la tiene que tener escuchada por lo menos, y se trabaja. Y es una experiencia rica para los coreutas que trabajan con otro director, y para los directores que vemos cómo trabaja otro director. Claro. Un beneficio mutuo para ustedes, para ellos. Y la experiencia para ellos también es importante. Mira qué lindo. Miguel, cambiando un poco de tema, y habiendo tenido la posibilidad de ser alumno tuyo, siempre, en casa a todos nos gusta la música, seguimos Nati canta, Joaquín toca, y todos hacemos algo de música. Y habiendo conocido la vihuela, ¿qué significó para vos? ¿Y cómo fue la idea de crear la vihuela? Cuando empecé, alquilaba un garage, ¿no? Alquilaba un garage y ahí daba clase de música. Después, cuando me fui a vivir al barrio 25 de Mayo, cuando el primer año que empecé, que me casé, nos casamos muy jóvenes, entonces daba clase ahí en la casa que alquilábamos. Luego, cuando nos fuimos a vivir al barrio 25 de Mayo, alquilé un garage para dar ahí en calle Carmen, casi Almirante Brown. Y luego, anduve por otros lugares, en Avellaneda di en La Tacuara, también en algún tiempo di en la biblioteca, hasta que, después cuando el negocio de electricidad de la casa de mis padres dejó de funcionar, al tiempo empecé a dar clases ahí, y hace varios años que estoy en ese lugar. En el 25 de Mayo, en donde era lo de Redolati, para los más grandes, ahí daba clase de música, y el profesor de dibujo Pablo Díaz empezó a dar dibujo también conmigo, y a él se le ocurrió el nombre para ponerle la palabra, el nombre La Vihuela, y quedó La Vihuela. Qué bueno, qué lindo. ¿Y cuántas generaciones habrás visto pasar de chicos que hoy también, así como vos, se han dedicado a la música, ¿no? Y sí, pasaron muchos, sí. En el taller iban niños, adolescentes y adultos. Sí, la mayoría niños, digamos, ¿no? Sí. Bien. Miguel, tenés editados 2 libros y 2 CDs también de música. Quiero que nos cuentes un poquito eso, de qué trata cada uno, un poco cómo fue la idea de armar esos libros. La idea básicamente es documentar el pasado musical, ¿no? Y el presente también. ¿De la Ciudad de las Flores? De las Flores, sí. Eran 2 cassettes. Un cassette en 1996, donde invité a algunos músicos de nuestra ciudad, como Tito Urniza, hace poco homenajeado, Raúl Coppola, el papá de Raúl, que toca en bandas de rock, tocaba el bandoneón, José Luis Estuer, guitarrista y acordeonista. En este primer trabajo está también Pierre, Los Payadores, hay un reportaje a Abel Peña, Rulo Patronelli con el arpa, María del Carmen Lucha cantando, Fabio Landa, Oscar, que es recitador, Carlos Maldonado, Leandro y Jorge Sancho, y Manuel Montenegro, que ya no vivía con nosotros, pero teníamos una grabación que había hecho, entre otros. Al año siguiente hice otro cassette con Hugo Suárez, Ernesto Moró, Pito Propato, los otros 2 payadores, Pichín Luján, grabaciones que había recopilado de la Jazz Florida, la grabación de Las Flores Tango, el grupo que tenía Fermino Enrique con Carlos La Bolita y Abel Villar, que era de Monte, Jorge Pellejero, Jesús Urbina, Julio Aguirre, los Changos de Yanquihue, que son integrantes del disco que en 1965 hizo La Tacuara, donde estaban los Changos de Yanquihue, los Manquillán y los sureños. Sí. Los Changos de Yanquihue y los Manquillán, jóvenes del secundario. Y Humberto Rossi, el afilador, para los más grandes, el afilador de nuestra ciudad durante muchos años. Un reportaje también, al igual que Peña. Y eso fue en el 96 y 97. Y en el 2013 hice en CD una recopilación, o sea, los 2 cassettes. Los 2 cassettes pasaron con 2 CD. A CD. Lo llamamos CD.
Bien. Y un año anterior, en el 2012, inicié una página web que tenía, donde fui poniendo material de los músicos de las flores, pidiendo fotos, iba pidiendo material, lo escaneaba y devolvía. Y de pronto me encontré con unas fotos maravillosas de los músicos, tipo la jazz Florida, la típica Florida, agrupaciones. Claro, grupos de jazz, de rock. Sí, antiguas, en nuestra ciudad. De tango. Y bueno, ahí empecé a decir, ¿por qué no armar algo, no? Y entonces ya cuando me decidí a planificar el primer trabajo, bueno, ahí sí iba con la foto a preguntarle a los músicos más grandes o a los hijos de esos músicos a ver si reconocían a su padre. Claro. Era algo raro, ¿no? Porque yo hablaba con una persona capaz de 70 años, que era el hijo de alguien que en la foto tenía 20. Claro. O sea, tenía que reconocer, e incluso con algunos casos lo reconocían por las medias. Sí, esta media usaba mi padre. Y bueno, de a poco fue... ¿Y las fotos, cómo te hiciste de las fotos? Las tenían ellos, las tenían guardadas. Ajá. Entonces, yo tenía una foto, ¿no? Donde conocía, ponerle a tal y a tal. Iba a la casa de ellos y ellos me decían, este es tal, la hija vive allá. Claro, y ahí fuiste recopilando. Iba casa por casa, claro. casa Sí, por sí. casa pidiendo material, tratando de que me dijeran el nombre de las personas que no conocíamos. Y hay una cosa que me pasó con Lozano. Lozano era un vecino mío. Trabajaba en el banco, estamos hablando de un hombre, no sé, hoy tendría más de 100 años o por ahí. Vivía a la vuelta de mi casa, ¿no? Sabía que era, lo conocíamos, pero no sabía que era músico, Sí. cuando yo era chico. Y Lozano, cuando empecé a hacer el libro aparecía en varias fotos, en las más lindas, las más importantes. Está Lozano, acá estamos con el libro y le estoy señalando. Y él estaba con algunas dolencias y no veía. Ajá. Estaba internado, no sé si hablé con los hijos o a quién le pedí permiso para hablar con él, o a los del lugar. Estaba en el sanatorio, donde era el sanatorio, Sí. no sé en ese momento cómo se llamaba. Y me puse a hablar con él. Y yo le decía, una foto donde estaban una persona que era así, por ejemplo... Tocaba el bandoneón, tenía bigote, el pelo, y él se acordaba de todo y me decía el nombre. Fue una experiencia gratísima. Claro, súper rica. Escucharlo, sí. Él no veía, pero me decía quiénes eran los músicos que había estado tocando con él en distintas agrupaciones. Claro, De esas anécdotas hay muchísimas. O sea que tus libros tienen un poco la historia musical de las flores. De esa etapa por lo menos, y de lo que pude lindo. conseguir. Re Seguramente quedó mucho en el camino. Muy Pero lindo. bueno, esto fue lo que pude lograr. Bien. Qué lindo. Bueno, Miguel, como última pregunta, me gustaría preguntarte un poco lo que le preguntamos a todos nuestros invitados. Si tuvieras la posibilidad de cambiar algo en el mundo, ¿qué cambiarías? Bueno, la respuesta es muy fácil. Lo primero que habría que hacer es que nadie pase hambre. Uh-huh. Siempre se habla de los niños que pasan hambre, también los adultos que pasan hambre, que a veces no comen para que pueda comer el hijo, o de los mayores que pasan hambre. Creo que sería lo primero, lo inmediato. No puede ser que exista hambre. Bien, bien. Bueno, muchas la cultura gracias. Es importante, hay muchas cosas importantes, pero hay cosas prioritarias. Fundamentales. Y esa es la primera. Bien. Bueno, muchísimas gracias por sumarte a Alma de Artista, gracias por darnos esta entrevista y bueno, ya volvemos con más programa. Muchas gracias. AM 1210, Radio Las Flores. Estamos en tu memoria y en las memorias de todas las radios. Radio Las Flores. Estamos cerca. Llegamos lejos.
Bueno, y ahora comenzamos con el último bloque de nuestro programa, con la columna de literatura a cargo de Pilar Corbalán. Gracias, Pili, por presentarnos tu columna, y te damos la bienvenida a este nuevo programa de Alma de Artista. Hay palabras que rozan, que acarician, que arden, palabras que nos abren puertas y nos invitan a habitar el universo de la literatura. Aquí en Alma de Artista leemos, releemos, compartimos voces que nos atraviesan y laten más allá del papel, porque leer es también una forma de vivir, de resistir, de amar y hacer que las palabras de los que escriben sigan brillando. Bueno, Nati, ¿cómo estás? Hoy traje a un cantor del pueblo que ya estuvo, cantor y poeta, que ya estuvo visitándonos en otra oportunidad. Estoy hablando del queridísimo Juan Carlos Coqui Sondón. Traje algunos pasajes de su libro para visitarla el domingo. Él, cuando estuvo aquí hace ya algunos programas, explicó algo, nos contó algo del libro porque estaba próximo a su presentación. Y a mí me pareció que esta era una buena oportunidad para retomar algunos pasajes que son realmente exquisitos. Voy a leer el primero. Es un libro que está dividido en cantos, narra un viaje físico hacia la, esto es en un ámbito rural, hacia la casa de la madre del poeta. Pero también es un viaje interno, un viaje espiritual, ¿no? Porque en ese recorrido va descubriendo lugares típicos del campo y hace estas loas o celebraciones a esos lugares. Vengo de una sangre que le canta al pueblo para que el olvido no le gane al tiempo. Ansias de poeta saqué de un tintero que tiñó de vida todos mis desvelos. Por padre, un buen hombre que partió a destiempo. Por madre, una leona desafiando el miedo. Florcita del campo perdida en el pueblo, pa' 7 cachorros le sobraba cuero. Me paro en la huella lo mejor que puedo, conocí el camino desde donde vengo. Si estoy en la loma, brindo por mi ascenso. Si estoy en el barro, apechugo y rezo. Que pase el chubasco y amainen los vientos, para despacito repechar de nuevo. Si un poco he sufrido allá en otros tiempos, cosas de la infancia, casi no recuerdo. ¿Pa' qué andar cargando con dolores viejos si acaso es la vida un constante renuevo? La vida me premia si en ella amanezco y me forma parte de su andar eterno. Me regala lunas, lluvias, soles plenos y mi gran tesoro que tan solo es tiempo. Me gusta mi traje de paisano honesto y que ande a mi lado la gente que quiero. Dejar en mis hijos este canto nuestro, pa' que de a poquito siga floreciendo, y que lo hagan suyo y en un entrevero lo vuelvan mudanza o estallen en versos. Entrar en la noche de mis pensamientos o a campear las coplas que se fueron lejos y sentirme vivo, patrón y boyero. Mirarme al espejo, pa' seguir teniendo la sonrisa limpia y el sincero intento de mostrar por fuera cómo soy por dentro. Bueno, es hermoso. Realmente Coqui tiene un manejo de la métrica popular precioso, exquisito. De hecho, ha cobrado mucha fama en los últimos tiempos porque varias de sus composiciones han obtenido premios en certámenes folclóricos de autor. Se está convirtiendo en un gran poeta, Coqui. Y justamente el poeta y la poesía se tematizan, aparecen como temas en sus composiciones. Voy con otra. Trepada a un viejo sauce, una glicina y una dama de noche que lo esperan, un farol que amenaza con caerse y un buzón de cartas que no llegan. Un aljibe para juntar todos los llantos de las nubes que al verano le pelean y en el centro del patio la morada, pa'l que sabe, la casa del poeta. Allí viven mi amigo y su guitarra, el que sabe de hablar con las estrellas, al que el ángel le tocó las manos y besó con ternura su mollera, el que pierde en la noche su mirada, sin temor al misterio que ésta encierra, porque cree en la vida y en la muerte y se adentra de a pie para conocerla.
Hay una fuente que rebalsa en vino, donde cree que apaga su tristeza. Tiene un altar para sus bien amados y una mano muy noble para el que llega. Se acuesta en un telar de melodías a soñar con un mundo que no encuentra y despierto, con el sol entre sus manos, le agradece a su Dios en coplas nuevas. Esa es la introducción al canto que voy a leer ahora, que es también un canto que coloca al poeta como héroe. A mi viejo amigo alguien me lo acecha, ángel o demonio detrás de las puertas. Un río morado pa' sumarlo a breva, dejando en la noche ventanas abiertas y a pesar de todo, con nadie se adeuda. Así sus cristales pierden transparencia, de a poco se empañan y cobran más fuerza, como si enlutaran, pero sin conciencia, oscuros rezagos de batallas viejas que le sacan brillo pa' volverlos piedra. Siempre la poesía sale a su defensa, como para aliviarlo y envainar sus penas. Y le aflora un niño con santa inocencia que derrama tintas de sus manos tersas, luciendo sus flores sobre hojas resecas. Pero su guitarra sabe la manera. Tanto lo conoce que al vibrar serena, con calor de madre lo amansa y sosiega. Lo lleva a lugares de alegría plena y es tanto el cariño que llora con ella. Su boca se torna frágil y sincera, venciendo los miedos, sacando pa' fuera colores tan puros que al canto despiertan, pero es tan profundo que en su viaje lleva las almas rendidas de toda la rueda. Siempre la poesía sale a su defensa, como para aliviarlo, envainar sus penas, y le aflora un niño con santa inocencia que derrama tintas de sus manos tersas, luciendo sus flores sobre hojas resecas. Bueno, así llegamos al final de nuestro programa. Muchas gracias por escucharnos. Estamos saliendo por Radio Las Flores, AM 1210 y FM Cóndor 89.7. Mi nombre es Natalia Vigali. Quiero agradecer a Bruno y Carlos, nuestro operador técnico y artístico, y agradecer a todos los que escuchan el programa y a nuestro invitado del día de hoy. Miguel Polito, profesor de música y director del coro polifónico durante 28 años. Martín, quiero que nos digas nuestros canales de comunicación. ¿Cómo no? A través de WhatsApp lo pueden hacer al 2244 50 46 11. Por YouTube nos encuentran como Alma de Artista Radio Las Flores y por Instagram como Alma de Artista Entrevistas. Bien, en YouTube vamos subiendo todos los programas que van saliendo a lo largo de cada semana. Así que por ahí los pueden escuchar nuevamente o el que no tuvo la posibilidad de escucharlo por la radio lo puede escuchar por ahí. Las veces que quieran y ponerles me gusta. Exacto. Y hacer comentarios. Está bueno. Bien. Para terminar, quiero decir que, bueno, dirigir un coro es en el fondo dirigir emociones. Es lograr que muchas almas respiren al mismo tiempo y encuentren en la armonía una forma de decir lo que a veces las palabras no alcanzan. Gracias, Miguel Polito, por acompañarnos. Gracias a todos los que escuchan el programa y nos vemos la semana que viene. No jugaremos a la guerra rueda que rueda. Inventaremos un lugar para escondernos de los fantasmas, de las brujas, de los truenos, de todo lo que nos asusta y nos desvela. Inventaremos una historia que contar, la pintaremos de amarillos y de soles, y cuando el cuento casi esté por terminar, nos inventamos un final con más colores. Ale, ale, la vida está por empezar. Ale, ale, no hay que perderse ni un segundo. Hay que inventarse 1000 pretextos y cantar. Que hoy más que nunca una canción precisa el mundo. Ale, ale, la vida acaba de empezar. La, 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 la.
No jugaremos a la guerra rueda que rueda, inventaremos un lugar para escondernos de los fantasmas, de las brujas, de los truenos, de todo lo que nos asusta y nos desvela. Inventaremos una historia que contar, la pintaremos de amarillos y de soles, y cuando el cuento casi esté por terminar, nos inventamos un final con más colores. Ale, ale, la vida está por empezar. Ale, ale, no hay que perderse ni un segundo, hay que inventarse 1000 pretextos y cantar, que hoy más que nunca una canción precisa al mundo, que hoy más que nunca una canción precisa al mundo, que hoy más que nunca una canción precisa al mundo.